Si nos preguntan por el inicio de la economía, gran parte de los expertos en el tema nos dirán que fue con la aparición de Adam Smith, como uno de los primeros que en la época moderna trató de explicar qué es la economía. Conviene realizar un resumen de qué nos ha aportado y en qué se traducen sus aportaciones. Para entender la relevancia histórica que tuvo la obra de Adam Smith, es clave entender en qué contexto creció. La teoría dominante en la sociedad de la época era el mercantilismo. Este se basaba en que un país era más próspero cuanta más cantidad de metales preciosos tenía. Para ello, era clave tratar de maximizar la balanza comercial, reduciendo al máximo las importaciones y potenciando las exportaciones. Por tanto, la movilidad del capital y del factor trabajo era muy reducida. En este contexto, Adam Smith escribe sus dos principales obras, La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones. Las principales aportaciones al progreso económico que podemos extraer de ellas son las siguientes. Liberalismo económico. Adam Smith es el primero en el contexto anglosajón en apostar por una economía desvinculada del Estado. La explicación dada por Smith fue que cuando los diferentes agentes buscan su propio interés personal, hay una mano invisible que les lleva a que esa búsqueda de beneficio personal sea un beneficio para toda la sociedad. La intervención del Estado en la economía no haría otra cosa que empeorar los resultados dados por el libre mercado. Esta idea sería desarrollada por la escuela austríaca en los siglos XIX y XX. División del trabajo. En una sociedad agraria donde no estaba desarrollado el comercio, Adam Smith se dio cuenta que podría aumentar la producción con la división del trabajo. El ejemplo que pone de la fábrica de alfileres lo ilustra muy bien. Si un obrero hace todo el proceso, no podría hacer más de 20 alfileres al día. Sin embargo, si cada uno se especializa en una fase del proceso, podrían llegar a ser 12 libras de alfileres. Esta teoría fue la base de la especialización productiva, puesta en marcha por primera vez por Taylor y Ford en la fábrica de coches homónima. Y finalmente, la importancia del comercio internacional. Esto como fruto de la especialización. Cada nación será más productiva en la fabricación de unos bienes y menos en otros. Adam Smith rompe con la tradición de restringir las importaciones y propugna la especialización de una nación en aquello que le es más barato producir para luego venderlo y comprar a otras lo que no fabrica. Dicha teoría se denomina ventaja absoluta, la cual fue mejorada después por David Ricardo y su teoría de la ventaja comparativa, de la cual hablaremos después. David Ricardo hizo grandes aportaciones a la teoría económica, especialmente a la macroeconomía. Analizó la relación entre beneficios y salarios, que significó una de las bases de la ley de rendimientos decrecientes. También fue obra suya la teoría cuantitativa del dinero. David Ricardo nos dejó la siguiente cita. Los salarios deben de estimarse por su valor real, es decir, por la cantidad de trabajo y de capital empleada para producirlos, y no por su valor nominal en abrigos, sombreros, dinero o maíz. Corrientes tan diferentes como el liberalismo y el marxismo lo han tomado como referencia, lo que denota la gran importancia de David Ricardo a la ciencia económica, aportando análisis económicos neutrales que alababan la economía como herramienta de gestión independiente de cualquier filosofía o ideología económica. David Ricardo trajo con rigurosidad la teoría del valor. Sobre ello expuso que la cantidad de trabajo necesario para la producción de una mercancía determinaba su valor de cambio. Ricardo, al igual que el anterior personaje, Adam Smith, entendió que en las sociedades primitivas el valor quedaría determinado por el tiempo requerido para producir aquellos bienes de subsistencia necesarios para el trabajador y su familia. También tiene la teoría de renta diferencial, en la cual defendió que la renta de la tierra se basaba en la diferencia existente entre la fertilidad que ofrecía y la ley de los rendimientos decrecientes. Partiendo de esta base se explicaba que si la relación entre población y tierras disponibles era favorable a aquella, solamente se cultivarían las mejores tierras. En tal caso, nadie estaría dispuesto a pagar una renta por cultivar tierras mientras existiesen otras de similar calidad desocupadas. Con la teoría de la renta diferencial, David Ricardo introdujo la ley de los rendimientos decrecientes. En función de esta, cuando se procede un aumento en la población y, por tanto, de demanda de alimentos, se van cultivando cada vez tierras menos fértiles. Ello implicaría un aumento continuo de los precios de los alimentos. Por lo tanto, los salarios nominales deberían aumentar de una forma acorde al costo de las subsistencias, aunque, por otra parte, no sería necesario que también lo hiciesen los reales. Por último, se menciona la ventaja comparativa, la cual era uno de los pilares sobre la que se sentaba su modo de entender el comercio internacional.
centrarse en producir aquello para lo cual se encontraban en una situación de superioridad que el resto de países era, para Ricardo, la forma más adecuada de dirigir la economía. Proseguimos con John Stuart. John Stuart Mill fue un filósofo, economista y político escocés defensor del utilitarismo enfocado en la calidad, la libertad, la igualdad de género y la búsqueda de la felicidad para la mayoría de las personas. Mill fue un representante de la escuela económica clásica. En 1848 publicó Los Principios de la Economía Política, la que sería una de sus principales obras en el campo de la economía. Entre sus análisis, Mill investigó el proceso de formación de los salarios, el valor de los bienes basándose en su utilidad y la relación real del intercambio. Mill también expuso la idea de un estancamiento del capitalismo por la reproducción progresiva de los beneficios y propuso diversas medidas para la mejora de la distribución de los ingresos en la sociedad. También, algunas de sus obras son las siguientes: Positivismo y empirismo, Libertad y principio de daño, Libertad de expresión, Democracia con respecto a las minorías, No a la esclavitud, Feminismo, Propiedad pública de los recursos naturales y por último, Utilitarismo.